Tengan todos buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Amén. Hoy vamos a estar viendo cómo debemos estar preparados ante su venida, o cómo debemos prepararnos para su venida. Amén. Vemos que este es un tema importante el que vamos a ver. Se trata de la venida del Señor Jesucristo. Está mencionado, mire, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento aparece 380 veces mencionado, mientras que el Nuevo Nacimiento aparece 70 veces. Pero uno de los temas más mencionados es la venida del Señor Jesucristo. De hecho, vemos que desde la séptima generación de Adán, ¿quién era? Enós, amén, el cual profetizó acerca de la venida del Señor Jesucristo, amén. Dijo que el Señor vendría con sus ángeles. Y fíjense que esto fue desde la antigüedad profetizado, que Jesucristo iba a venir por segunda vez. Y es importante que la iglesia conozca acerca de este tema. No solamente conozca, sino también sepa cómo prepararse para la venida de Él. Amén. Y también a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo final. Nos ha tocado ver y vivir el tiempo final. Amén. De lo que es la venida del Señor Jesucristo, las señales. Casi la mayoría de señales ya están cumplidas. Amén. Solo faltan pocas. Y una de las pocas que falta, bueno, el anticristo. Ya la apostasía ya está, falta el anticristo que ya está ya a la palestra, ya todo está montado, la plataforma. Ya está a punto de manifestarse el hombre de pecado, aunque han venido muchos anticristos. Uno fue Hitler y otros también, y otros como Jesús Miranda, que vino hace poquito y murió hace poco. Se hacía pasar como el Cristo y formó una religión creciendo en gracia y marcó y selló a muchas de las congregaciones de él con el 666 y creó una doctrina bien apóstata donde decía que el diablo no existía, que el pecado tampoco existía porque Cristo se lo había llevado en la cruz del Calvario, que el diablo no existía. Decía también que no hay que orar porque en Juan 17 ya Jesús oró por todos nosotros y que no había que orar. Y muchos creyeron en esa doctrina, hermano, y terminaron mal. Amén. Quiero que vayamos a la Biblia en el libro de Lucas. Capítulo 21, libro de Lucas, capítulo 12. Capítulo 12 del libro de San Lucas, 12. Versículo 35, tiene como título El siervo vigilante. Dice en la Sagrada Escritura, leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Espíritu Santo de Dios. Estén ceñidos o apretados vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sois semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Usted tiene que abrirle inmediatamente. Amén. Bienaventurado aquel siervo a los cuales su Señor cuando venga lo halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. El mismo Señor Jesús le servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad ¿qué? Preparados. La iglesia tiene que estar preparada, amén. Ya está a punto de retornar nuestro Señor Jesús. Vosotros pues, dice en el versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora en el 41 dice el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola,
a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor Jesús: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que le dé a tiempo, le dé su reacción, o sea, su alimento a sus siervos? En el 43 dice: bienaventurado, 3 veces felices, dichosos, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo que dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, se descarría y cae en apostasía, vendrá el Señor de aquel siervo en el día ni la hora que éste espera y que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Óigalo bien: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Esta es noche de preparación, amén. Nos tenemos que preparar. Dice, hay una advertencia: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Un inconverso será azotado menos que alguien que está en la iglesia y que sea desobediente y que no acate las órdenes. Amén. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, o sea, tenemos más conocimiento, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. La Biblia da claras instrucciones cómo tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Una recomendación que da nuestro Señor Jesucristo a través, o el Espíritu Santo hablando a través del apóstol San Pablo, es que estén ceñidos vuestros lomos. Ceñir quiere decir apretar. Amén. Y usted se aprieta los pantalones cuando va a realizar una misión que es fuerte, amén, en el cual requiere fuerza. Y también dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice que estad firmes para que podáis resistir el día malo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los lomos? Sí, se sabe que la parte física es aquí, en la cintura, aquí. Esta es la parte física. Pero la parte espiritual es aquí, la mente. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ceñidos vuestros lomos del entendimiento. Amén. Ceñidos vuestros lomos del entendimiento con la verdad. Amén. O sea que, ¿usted con qué entiende? Con la mente. Amén. Que tiene que ceñir la mente con la verdad, que es la palabra de Dios revelada. Dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios more y habite en nosotros. Dice Josué 1, 7, sé muy valiente para poner por obra la palabra que yo te he descrito hoy. Amén. Y dice, para que en ella meditarás de día y de noche, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme igual a lo que está escrito, y entonces harás prosperar todo tu camino. Aquí, para tú tener conquistas, Josué es un libro de conquista, tienes que conquistar primero tu mente de palabra. Lo mismo lo confirma Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more, habite, sature nuestras mentes. Amén. Que usted esté saturado de palabra, que nadie lo puede engañar. Protección contra el engaño. La palabra de Dios debe ser el escudo protector. Amén. Y Satanás se está metiendo últimamente, hermano, una flojera hacia leer las escrituras. Estoy 100% seguro, hermano, y no me equivoco, que si hay alguno que está siguiendo aquí el plan de la Biblia, puede ser una sola persona. Estoy 100% seguro que no van acorde leyendo. Eso que es flojera espiritual, pereza espiritual, eso no tiene otro nombre, hermano.
Ay, que el hermano habla fuerte y maltrata a la iglesia. No, hermano, tenemos que hablar la verdad. La verdad nos hace libre, amén. La paz está con la justicia, amén. Y porque haya paz encima de todo, que la iglesia no se me levante, voy a maquillarlos y a seguir con una mentira para que la iglesia se mantenga en paz. No, hermano, la verdad es la que nos hace libre. Conocerás la verdad y la verdad nos hace libre. Una iglesia que no lea la Biblia, hermano, lo engañan fácilmente, amén. Cuando están predicando y yo estoy en otro lado, lanzan una palabra y todos aplaudiendo. Y algo mi espíritu, el discernimiento del espíritu mío me dice que es una doctrina falsa la cual están predicando, amén. Que están subiendo como la autoestima de la persona, tocándole las emociones, que va la palabra, pero en la carne, más no va en el espíritu, amén. Usted tiene que entender cuando la palabra vaya en la carne y cuando vaya al espíritu, amén. Son dos cosas diferentes. Hay veces que la palabra va en la carne y la confunden porque sus emociones y empiezan a alegrarse y empiezan a halagarle el ego y el yo. Empieza y la persona aplaudiendo y está pero requete mal, amén. Entonces solo la verdad nos hace libres, hermano. Ceñido vuestros lomos en este tiempo, tienes que pararte firme ante la apostasía, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, que es el que más duro le da a la apostasía. Judas capítulo 1, versículo 3, dice que por ahí hay hombres impíos que se han infiltrado, han entrado encubiertamente, trayendo herejías destructoras, amén, a la iglesia. Y vemos que entran encubiertamente, son doctrinas destructivas, amén. Entonces usted tiene que tener el discernimiento de espíritu. Ahorita después nos vamos a la oración, pero estamos ahora ceñidos vuestros lomos. Tienen que estar ceñidos con la palabra, protección contra el engaño. Cuando viene, le sigo diciendo a alguien que está predicando, yo detecto por el espíritu que es una doctrina falsa, enseguida me vienen el poco de versículos así, inmediatamente esto no es así porque Efesios 5:10 dice esto y así me bajan todos los versículos que rechazan aquella doctrina falsa inmediatamente. Pero si usted no tiene depósito, en su depósito no tiene versículos, hermano, ¿qué va a rechazar? Nada. Le tiran un camello y se lo traga entero sin masticarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad, o sea, para rebatir eso. Amén. Pero cuando usted se sabe la Biblia, hermano, y tiene muchos versículos, enseguida usted detecta. Mire, una doctrina para que sea verdadera tiene que ser sustentada por muchos versículos, por lo menos 3 en adelante. Y hay veces que te sacan un solo versículo, amén. Y a veces ese versículo es falso. Como me conozco varios versículos, que por esos versículos, y hasta párrafos también, que son anexados, y por eso han causado catástrofes. Y doctrinas falsas se han levantado, le han quitado la felicidad a mucha gente, por un versículo que está inventado ahí. Amén. Usted tiene que averiguar varias versiones. Hay versiones que son más cerca del original. Mire, si usted bebe el agua de la fuente saliendo, tiene menos peligro que poniéndose más lejos y toma más a una distancia donde ha pasado y ha transcurrido muchos kilómetros. Ya el agua viene turbia, no la toma igual, pero tomándola ahí la toma más clarita. Amén. Es mejor tomar de la fuente cercana que de la fuente lejana. Así es una información se va tergiversando. A medida que van pasando, muere la verdad ahí, la matan enseguida. Y usted tiene que ser muy celoso con la palabra. Hay una alternativa que Dios le da a la iglesia de la Odisea. Le dice, por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Hay gente que ya han perdido el celo por la palabra, amén. Usted tiene que ser celoso. El apóstol Judas dice, contended ardientemente por la fe, o sea, contra la apostasía que se han infiltrado. Que usted tiene que tener un espíritu ardiente y ferviente y no dejarse meter mentiras ni nada con engaño. El engaño es una mentira disfrazada de una aparente verdad. Amén. Y usted cree que es verdad lo que le están diciendo, pero es mentira todo lo que le están diciendo. Y la protección contra el engaño es la palabra. Y tienes que ceñirte, apretarte bien para que no caigas en apostasía ni en esta cosa. Por eso dice que para este tiempo final tenemos que tener ceñidos vuestros lomos del entendimiento con la verdad. Amén. Y que la palabra de Dios more en abundancia.
porque en este tiempo están tergiversando la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu Santo dice claramente, no vagamente, sino claramente, de una forma entendible, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, rechazarán la fe. Amén. ¿Qué es la apostasía? El rechazo de la fe, el rechazo de la doctrina pura de la verdad. Que alguien estaba en una doctrina pura, estaba predicando la verdad y luego lo engañan y empieza a rechazar la verdad. Amén. Y dice, muchos en los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, apostatarán de la fe, rechazarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Que se meterán en la iglesia. Y dice, no es maravilla, porque Satanás se viste como ángel de luz y hace siervo a sus ministros, se mete en la iglesia a enseñar. Y así usted tiene que contender ardientemente por la fe. Dice el apóstol Judas, insta a la iglesia en un mandamiento, que usted tiene que contender ardientemente por la fe, no dejarse engañar. La otra parte, la otra recomendación, ya leí la primera, le dije la primera recomendación, ¿cuál es? Que da la palabra, ceñirse vuestros lomos, que la iglesia, para cuando su Señor venga, tiene que tener apretados los lomos del entendimiento con la palabra. Amén. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. Usted tiene que estar ceñido con la palabra de Dios. El número 2 dice, y que ardan vuestras lámparas, ceñidos vuestros lomos y que vuestras lámparas estén encendidas, ardiendo. Quiere decirte, iglesia, y despierta, Dios no te ha llamado para que estés sentado solamente en una silla todo el tiempo y que ahí pasen tus años y todo. Dios te va a pedir cuenta por eso. Ay, que esto es manipulación, control. No, hermano, le enseño la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Dios pide cuenta, ¿no? Dios se levanta una iglesia gloriosa, la salva y la redime para que le sirva. Amén. Por eso es que dice en Éxodo 23:25, que si tú sirves a Jehová, Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti, pero es sirviéndole. Amén. Y dice que Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Ya para el último tiempo, que está en Malaquías capítulo 3, versículo 17. El día en que yo actúe, ustedes serán mi preciado tesoro. Haré diferencia entre el justo, el injusto, y el que me sirve y el que no le sirve. Amén. Y vemos que Dios te llamó para que lleves muchos frutos. Juan 15:8 dice, en esto se alegra, se contenta mi Padre y agarra una alegría tremenda, se glorifica en que llevéis no frutos, no. Muchos frutos, amén. Muchos, amén. Ay, que yo estoy trabajando y estoy dando. No, el Señor quiere más de ti todavía. Amén. Él quiere más. Si usted lee esa palabra, no dice frutos, sino muchos. Le agrega la palabra muchos. Nuestro Dios es un Dios exigente, amén. Un Dios, hermano, fuerte, que recoge donde no ha sembrado ni siquiera. Amén. En la parábola de los talentos, a uno le entregó 1, al otro le entregó 2, y bueno, al otro 5, 1, 3 y 5. Y fueron multiplicando los talentos. El que tenía 5 ya lo multiplicó por 10. El que tenía 2 hizo 5. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Vino y lo escondió. Y cuando le piden cuenta, el Señor va a pedir cuenta, amén. Dice, ¿quién es el siervo fiel y discreto que su Señor lo pone a cargo de sus criados para que le dé alimento a tiempo? Dice que cuando su Señor llegue, cuando regrese, Él prometió volver por segunda vez. Quiere hallarnos así, amén. Que las instrucciones que Él nos dio las estemos cumpliendo, amén. Y entonces, dice la palabra de Dios, que muchos estarán descuidados en aquel tiempo. ¿Qué hizo aquel siervo, el que le dieron un talento? Lo escondió y no lo puso a trabajar ni nada. Lo escondió y cuando su señor llegó, el rey empieza a pedirle cuenta. Bueno, al de 5 le dijo, buen siervo fiel y discreto, entra en la presencia del Señor. Y le dio más, porque al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, aún de lo poco se le quitará. ¿Cómo es esto? Si no tiene nada y le van a quitar, sí. El don que te iban a dar a ti se lo dan al otro. Tome otros oficios, amén. Si no quieres hacer nada, te crees la última Coca-Cola del desierto. Aquí, hermano, quiero decirle que el hombre falla, pero Dios no falla, amén. Dios va a hacer algo y si Pedro le falla y no quiere, bueno, llamo a Miguel. Miguel tampoco se cree la última Coca-Cola. Llamo a José.
hasta que alguien le termine, pero Dios va a terminar su obra, amén. Dios no se para por nada, amén. ¿Y qué hizo aquel siervo? Aquí a muchos le van a pedir, hermano, cuentan, porque ministerio es tremendo, Dios grande, cosas grandes que Dios los ha llamado. Y ni siquiera lo tienen escondido. ¿Qué hizo el siervo este que había escondido el talento? Le dijo, Señor, tuve miedo porque sé que tú eres fuerte, que tú eres exigente, que tú eres, un Señor que duro, severo, que donde no sembraste, recoge, espera recoger. Y dijo, si tú sabías que yo soy así, que yo recojo donde no sembré, ¿cómo es posible? O sea, de que hayas escondido eso. Le hubieras dado a los banqueros, hubieras ganado intereses. ¿Qué quiere decir? Que la gente es floja, haragana, que no quiere salir a evangelizar, pero tenga dinero. Aquí hay tantos tratados. Y se lo da a los hermanos, y las almas que se ganen, tú aunque estés en tu casa, estás ganando. También intereses hay. Alguien que tenga de misión, que no tenga pasaje, bueno, le doy aquí el pasaje. Y ahí estás contribuyendo, las almas que él se gane, tú también vas ahí metido en el paquete. Vas ganando intereses, amén. Eso es lo que se refiere al Señor. Dios, siquiera lo hubieras metido en los bancos, amén. Y ahí hubiera ganado intereses, pero lo enterraste, no hiciste nada. El que quiere, hermano, lo hace de cualquier manera, amén. Y vemos que nuestro Dios siempre espera recoger muchos frutos de nosotros. Y que estemos ardiendo y encendidos para Dios. Como predicó mi hermano Roberto el viernes. Romanos 12:11, lo que requiera diligencia, no perezoso, no flojo, no haraganes, ferviente, hirviendo en espíritu, sirviendo al Señor, ardiendo para Dios, amén. Que tú estés encendido, hermano, vigilia, hermano, esto, sí, ahí estoy. Hermano, ayuno, oración, levántenle los brazos al pastor, ahí está. ¿Quién me ayuda, hermano, que ya me cansé? Yo, y enseguida estará ahí, amén. Dios quiere gente que hierva para Dios, ferviente, en espíritu, sirviendo al Señor, amén. Y quiero decirle que se ha caído en un desánimo en muchas cosas. La iglesia está durmiendo. Amén. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos recomienda en Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14. Amén. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vestidos de Cristo y no proveáis para la carne. Vestidos de Cristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Hoy en día hemos caído en las cosas, hermano. Más fácil. O sea, usted sabe que cuando la noche está avanzando y avanzando y avanzando, entra como una soledad, entra como un silencio. Amén. Y el sueño te va agarrando. Es más fácil, hermano, dormirse que velar. Yo le digo de cuál es más fácil, que usted se quede toda la noche vigilando o quedarse dormido. Más fácil es quedarse dormido, seamos sinceros. Amén. Y sobre todo que te empieza a atacar el silencio. Te empieza a atacar, la noche va oscureciendo y oscureciendo y oscureciendo y te vas meciendo, hermano, y te vas acomodando. Te va entrando un sueño sabroso, amén. Entonces, para este tiempo, muchas vírgenes están cabeceando, se están durmiendo. Para este tiempo el celular está durmiendo. O sea, te duerme. Es más fácil estar 5 horas pegado en un celular que 5 horas orando y escuchando la palabra. Cuando están escuchando, ya eso ya me fastidia, pero el celular, ¿por qué no te fastidia? A veces son cosas que lo que tú estás viendo ni te edifica. Es más fácil chatear 5 horas con un familiar, con amigos y todo. Ah, sí, como está. Sí, sí, de verdad. ¿Y tú dónde estabas? Oye, fulano, ¿dónde está? Y empieza a averiguar en la vida a toda la gente ahí. Fulano, no, te voy a enviar contacto. Ah, sí, él estudió conmigo, voy a llamarlo y enseguida. Es más fácil estar chateando, hermano, y enviando mensajes que estar en la presencia de Dios, en intimidad con Dios, orando. Amén. Y la iglesia, todas estas cosas, las está durmiendo. Estamos entrando en un sueño profundo, hermano. Y un letargo tremendo. Es más fácil estar pegado en esos celulares que estar en una vigilia. Es más fácil quedarse dormido a la hora del matutino en su casa que venía el matutino. Eso es más fácil. Es más fácil quedarse arropado en la noche que venía una vigilia. Amén. Es más fácil. Y la iglesia está cabeceando. La iglesia de antes eran esforzadas, valientes. Tenían sus lámparas encendidas. Pero ya para este último tiempo, hermano, hay un sueño profundo. Hay un letargo profundo. La iglesia tiene que despertar. Tiene que mantener sus lámparas encendidas. Lámpara encendida es
ardiendo en obras, dando obras, amén, frutos, amén, frutos tanto internos como externos. Externos, hermano, buenas obras, buen testimonio, buenas obras piadosas. Internos, santidad, busca más la santidad sin la cual verá a Dios. Los frutos internos son los de adentro, la santidad. Y frutos externos tiene que ver con obras externas, el buen testimonio que tú tengas, o sea, y las obras buenas y piadosas que hagas. Entonces Dios quiere encontrar frutos porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin tacha y sin arruga. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25 y 26, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola lavado y purificado en el lavamiento de las aguas, para presentársela a sí mismo como una iglesia glorificada, que no tuviese mancha ni arruga, amén, una iglesia santa y sin mancha, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que tengamos la vestidura apropiada para este último tiempo. En este último tiempo el Señor dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté cochino, que se encochine más. Amén. Lo dice la Biblia, el que esté sucio, siga poniéndose más sucio. Amén. Entregándose a espíritus inmundos y reprobados, dice. Puesto que no quisieron tener a Dios en su noticia, que la palabra le entra por aquí y le sale, Dios los entrega espíritus inmundos. Amén. Yo soy de los que creo que el Espíritu Santo se va de una persona. Hay veces hay una doctrina que dice, no, si estamos sellados, no. El Espíritu es santo, 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 y no puede estar en un cuerpo cochino que esté haciendo inmundicia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede estar ahí, donde esté fornicando, adulterando, cantando música mundana, y él ahí? No, hermano, él se va, él alza su vuelo. Dice, puesto que no quisieron tener a Dios en su noticia, lo entregó a espíritu reprobado. Por eso que el postrer estado llega a ser peor que el primero. Amén. Dice que, y lo mismo lo dice también en Levítico 26:40, dice, confesarán habla de la iniquidad, sus pecados y sus iniquidades con que prevaricaron contra mí, se pusieron contra mí. Por eso yo los entregué en manos de sus enemigos, amén. Pero cuando ya se vuelvan a mí, que confiesen su iniquidad, yo seré propicio a la tierra, amén. Los perdonaré. Entonces Dios trata con corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará. Dios no oye a pecadores, pero si alguno es pecador y se arrepiente y es temeroso de él, a ese sí lo oye, lo escucha, amén. Entonces tenemos que tener ese vestido, porque hay una parábola que narra el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 22, habla del rey que llama el rey que va a casar a su hijo. El rey se trata de nuestro Padre Celestial casando a su Hijo Jesús. Y vemos que manda invitar a todos los convidados. Eso se trata de Israel. Amén. Y los invitan, y todos los siervos mandó a sus siervos. Y los siervos llegaron, no, ninguno quiso venir. Bueno, ahora voy a enviar a otros siervos. Dígale que he preparado toros, he preparado todo tipo de especies bien buenas. Le tengo un gran banquete para las bodas de su hijo. Amén. Y cuando estos siervos fueron y le dijeron, eso se trata de Israel, profeta, ellos mataron a profetas y de todo. Dice que mataron a los siervos, a los que el rey mandó a convidarlos. Los mataron. Y cuando le dan la noticia al rey, el rey dijo, bueno, inviten a todos que encuentren por ahí junto al camino. Encontraron a malos y buenos, cojos, mancos, ciegos, que somos nosotros. Nos dieron la oportunidad nosotros, los gentiles. Pero no creas que a esa boda, aunque te hayan convidado, se entra como sea. Amén. Vemos que había un hombre entre los que estaban ahí que no llevaba el vestido adecuado. Y le dijo, ¿cómo, amigo, cómo has entrado aquí? ¿Cómo te has atrevido a entrar aquí así? Sáquenlo al siervo malo y negligente, échenlo al lloro y al crujir de dientes. Échenlo a las tinieblas, porque no tenían la vestimenta apropiada. Amén. Vemos que la vestimenta apropiada para esas bodas, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 7 y 8. Y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Dice, lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando tú te vistes, haces obra de justicia, te estás vistiendo. Tu vestido empieza a resplandecer, amén. Y también que tu vestido no esté arrugado. Como por ejemplo, que metan el vestido tuyo en una botella y lo saquen así. Está todo arrugado, maltratado.
El Señor quiere que tu vestido esté bien planchadito, sin mancha, y que no tenga mancha ni arruga. Él llama a vírgenes, amén. Las vírgenes. Pero usted dirá, pero ¿cómo es posible? No habrán casi vírgenes. Porque de verdad que yo he pecado. No hay virgen, es verdad. Pero si tú te arrepientes, pasas a ser virgen. Amén. ¿Sí entiende? Porque quiero decirle que aquí no hay cristianos de quinta categoría, ni de sexta, ni de... hay gente que dice, no, yo nunca me he salido del evangelio y yo soy cristiano de primera categoría. Y Julano se ha salido 5 veces. Ese es un cristiano de cuarta categoría. Quiero decirle que aquí no hay cristianos ni de quinta ni de nada. Cuando usted se arrepiente es un cristiano de primera categoría porque la sangre de Cristo Jesús lo limpia de todo pecado. Y la Biblia a mí me dice que el segundo Adán, que fue Jesús, fue mejor que el primer Adán. Y la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Entonces el que Dios lava, limpia y respalda, pasa a ser una virgen. O sea, una doncella virgen para el Señor. Amén. Entonces aquí lo único es arrepentirse. Estamos ya en el último tiempo. Dice la palabra de Dios, si hoy oyeres la voz de Jehová, no endurezcas tu corazón, amén. Y buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Amén. Y dice, venid y comprad. Venid a las aguas. Amén. El Señor quiere darte todo gratis. La salvación gratis, todo gratis. Amén. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Pagar ese precio con determinación, oír la voz de Él y tomar una decisión. Amén. Quiero decirle que la vida está compuesta por puras decisiones. Hay decisiones malas, hay decisiones regulares, hay decisiones buenas, hay decisiones excelentes. Amén. Y tú tienes que buscar lo mejor y lo excelente. Amén. El resultado, cómo está tu vida ahora, es el producto de la suma y trayectoria de todas las decisiones que tomaste en el pasado. La posición que tienes ahora es por la decisión. Quizás si tienes una posición mala, es las malas decisiones que has tomado. Y esa es la que te han conducido al camino donde ahora estás. Cada decisión conduce a un camino. Amén. Hay malas decisiones que conducen al túnel de la muerte. Hay gente que ha tomado mala decisión que está, hermano, angustiada. El diablo le enloquece y dice, me voy de este país. Como el poco de jóvenes que murieron. Iban rumbo, no sé qué parte, y murieron en una lancha hace tiempo. Que cuando empezó la situación aquí a ponerse grave, fueron buscando un destino, un mejor futuro, y encontraron el destino de la muerte. Entonces, tú tienes que consultar a Dios, amén. Todos tus pasos deben de ser consultados por Dios. Y para este tiempo tienes que andar limpio. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá como ladrón en medianoche. Hay gente que para dormir se acuesta desnudo y duerme desnudo. Y no sabes que si hay un incendio vas a salir corriendo así desnudo, o tendrás que salir así, no puedes. Y si se mete un ladrón te puede violar si es mujer inmediatamente. Entonces, pero si te ves vestida, ni siquiera, no te va a hacer nada, amén. No se le va a ocurrir nada. Como mi mamá me decía, la ocasión es la que hace el ladrón. El ladrón a veces no tiene intención de algo, pero la persona viene y está toda seductora y hace que el ladrón, y va a robar una cosa, pero se dedica a violar. Amén. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si tú no estás vestido y viene el esposo, no vas para el baile. Espérate ahí que me voy a cambiar como hicieron las vírgenes, voy a buscar el aceite cuando llegaron tocando. Y tocaron y el Señor no les abrió. Dijo, no las conozco, y cerró la puerta. Pero las otras que estaban ya percibidas, que tenían el aceite, entraron inmediatamente, se abrió la puerta y entraron. Amén, inmediatamente aquí. Hermano, tú tienes que estar preparado. No que me voy a preparar poco a poco. No, no, es ya. Yo no creo en el evangelio que si tú aceptas a Cristo, esto es poco. No, no, hermano. Toma la decisión. Amén. Niégate a ti mismo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Negarse es renunciar a la vida terrenal para ganar la vida espiritual. ¿Cuánta gente no ha hecho la oración de fe y está en el infierno? Hay cantidades de testimonios así. Es el que la hace de verdad, de corazón. Amén. Claro que hay 3 clases de cristianos, 3 clases de creyentes. Hay uno que cree inmediatamente y cambia instantáneamente. He conocido varios así. Pero hay otros que van poco a poco y hay otros que nunca cambian. Amén, que son duros. Esto a mí me lo enseña la parábola
del sembrador, que una cae en tierra, en piedra, jamás van a hacer algo en piedra. Otras caen en espino, otras junto al camino, que se la comen las aves, y solamente el 25%, vamos a llevarlo al 100%, 25% junto al camino, 25% en pedregales, 25% entre espinos, van 75%, y 25% junto al camino. De ese 100%, ¿quiénes nacieron? El 25% solamente, amén. Fueron las que produjeron frutos al 100 por uno. No todo cristiano, hermano, a veces va. Usted tiene que ser fértil, abrir su espíritu para que la preciosa semilla incorruptible entre en usted y produzca frutos. La palabra opera un resultado de acuerdo como tú, hermano, la recibas. Quiere decir, hermano, hay que predicarla, o sea, conforme está escrito. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Amén. Entonces, vemos que inmediatamente usted tiene que tomar la decisión de cambiar. ¿Por qué? Porque el diablo lo va envolviendo, las tinieblas lo va envolviendo. Amén. Entonces, esto es de violencia. Solo los violentos arrebatan el reino. Amén. Y los que conocen la verdad, esos son los que realmente son libres. Amén. Hay un versículo que está mal empleado y que no está en la Biblia, que dice que Dios aborrece el pecado, más ama al pecador. Le doy 1.000.000 de años para que lo busque, que no lo va a encontrar en la Biblia. Eso no existe. Amén. Lo han compuesto y lo han puesto y lo han formado, pero eso no está en la Biblia. No aparece en ninguna Biblia, ni en las versiones más malas que haya. Aparece. Amén. Eso algunos evangelistas lo inventaron y lo ponen ahí para motivar. Pero entre más usted le diga a un pecador, Dios ama al pecador, más peca, hermano. ¿Cuándo se va a arrepentir? Dice, entre más peque, Dios me va a amar. Dios me ama cometiendo más pecados. No, hermano, eso no lo dice la Biblia. Entonces usted tiene que despojarse del pecado, de todo peso que lo asedia. Corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús. Y usted tiene que prepararse, tener esa vestimenta, tener sus lámparas encendidas. Esa lámpara encendida se enciende con una vida de oración. La vida de oración es la que le abre la puerta al Espíritu Santo para que usted tenga una comunión con el Espíritu Santo y conozca al Espíritu Santo. Si usted no tiene una vida de oración, jamás va a conocer al Espíritu Santo. La oración es la puerta que lo lleva para que usted entre y tenga contacto con el Espíritu Santo. La oración es la que hace, hermano, que los dones espirituales se agudicen bastante. Amén. Es la que hace que los dones espirituales se desarrollen. Mire lo que dice la palabra de Dios. Velando en oración todo el tiempo. Lucas 21:36. Dice, velad pues todo el tiempo orando. ¿Cómo vas a velar? Orando. Amén. Dice, velando pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. La oración representa para el cristiano el combustible, amén, el combustible espiritual para darle vida. Un cristiano sin oración no arranca a ninguna parte. Hay gente que aparentemente cree que está enchufado, el que está conectado verdaderamente con la oración produce obras, amén, se mueve, porque la oración son las ruedas que mueven tu ministerio y tu vida. Una persona que no ore, aunque aparentemente se ve así, pero no tiene una vida íntima, porque es fácil usted botar candela y botar fuego en intercesión y orar y estremecer y de todo, pero ponerse postrado y durar 1 hora llorando. Hay muchos que no lo resisten, no lo aguantan y no tienen esa disciplina, sino solamente, hermano, vamos a orar y oran en la iglesia, pero no oran, hermano, íntimamente. Y esa es la oración más importante, la intimidad que usted tenga con Dios. Y cuando usted tiene esa vida íntima y sí, Cristo está en usted y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y dice que examínese cada uno a sí mismo, a ver si estás aprobado en la fe. Y dice, y si no estáis aprobados en la fe es porque Cristo no está en nosotros. Amén. Y cuando Cristo está en nosotros, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos que la oración es de vital importancia. La oración produce
fuerza, produce energía, produce salud. La oración te acelera. La oración es el combustible. La oración te moviliza. La oración te da la unción, el poder. Te activa la oración. Y la repotenciación de los dones espirituales. Por eso es que tenemos que tener esa lámpara encendida. Orando en todo tiempo, con toda oración, nos lo dice Efesios. Que oremos en todo tiempo, con toda oración. Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Y vemos también que aquí dice, velando en todo tiempo, con toda oración, para que podáis ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, amén. Y poder estar firmes en la venida de Él. Entonces, ¿qué te lo dan? La firmeza, una vida de oración y de la lectura de la palabra. Oración, lectura de la palabra, una vida de intimidad con Él. Y no te avergonzarás el día en que Él llegue, estás preparado, amén. Y aunque venga la apostasía, pero tu lámpara está encendida. La apostasía es oscuridad, y si tú estás en oscuridad, hermano, recibe lo que te ofrezca en oscuridad, porque no lo ven. Es como cuando uno le dan un producto malo, o sea, cuando se va la luz, que todo está en tinieblas, tú no sabes si está bueno o malo. Pero si aquel que viene está en oscuridad, y tú tienes la luz, inmediatamente tú dices, aquí está malo. Hasta un billete falso lo puedes detectar, un billete roto también, de esos dólares que ahora están metiendo bastante, que tienen unos roticos y no los aceptan, y a veces uno lo agarra apresuradamente y no lo mira bien. Pero en este tiempo tienes que mirar bien la doctrina que te predican, amén. Tienes que examinar, y si tu lámpara está encendida, el que venga en oscuridad no te va a engañar, porque tú estás en luz, tú eres hijo de la luz, amén. Dice que como hijos de la luz aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, amén. Y levántate y resplandece, dice la Biblia. Despierta tú que duermes en esta era de que hay muchos muertos, y te alumbrará Cristo, amén. Hay mucha muerte espiritual que ha llegado. La gente hoy ha caído en el síntoma de la iglesia de Sardis, que tienen nombre de que viven y están muertos, tienen vida exterior pero muerte interior, amén. Entonces, ese espíritu de muerte se mete en las iglesias y va matando a la gente. Así que afirma las otras cosas que están por morir, dice el Señor, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas delante de mí. Está bien, se han muerto varias, pero hay otras que se están muriendo y vas a quedar aniquilado. El Señor dice, ponte las pilas, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante. Afirma las otras cosas. O sea, se están dañando otras más también. Se está muriendo y vas a tener una muerte 100%. Amén. Entonces, la iglesia tiene que reaccionar, porque ha entrado el espíritu de Sardis, que es muerte espiritual en la iglesia. Y poco a poco tú te vas muriendo. Poco a poco, si tú no sientes hacia un alma, hermano, no sientes esa compasión, esa misericordia, es porque te moriste ya. En aquel tiempo sí ardías en pasión por predicarle a un alma, pero ahora lo ves y ni siquiera. Vamos a evangelizar, ni siquiera te llama la atención, estás muerto. Ese es un síntoma de que estás muerto, amén. Porque el que está vivo se siente compasión hacia el otro, como Jesucristo dice que Él sintió compasión de la multitud, porque los veía como ovejas sin pastor, amén. Entonces todo esto te produce la oración te vuelve sensible al Espíritu Santo, te vuelve sensible ante el dolor humano, te vuelve sensible a todo. Pero una persona que no ora está insensible, hermano. Se convierte en una estatua de sal, que ni siquiera siente la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Y recuerde, hermano, que Jesucristo nos llamó para que hagamos buenas obras. Antes de Él irse, se puso en el monte. Claro, primero le había dado en Mateo 24:45. También está el siervo fiel y discreto. El siervo fiel y prudente, al cual su amo lo pone a cargo de los sirvientes, de sus siervos, para que le dé alimento a tiempo. En Lucas habla de mayordomo, amén. Nosotros somos mayordomos del Señor y tenemos que darle palabra a una multitud que está muerta de hambre de la palabra, amén. Y el Señor quiere que cuando regrese nos encuentre haciendo así, pero si no nos encuentra así, duros azotes le dará a aquel que, conociendo la voluntad de su Señor, no la hizo, amén. Y ahora me voy aquí al libro de Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 21, donde el Señor Jesús dice, toda potestad me ha sido entregada, mi Padre me la entregó tanto en los cielos y en la tierra, por lo tanto, esta es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todos mis mandamientos, y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo. Marcos 16, 15 al 18, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño, agarrarán serpientes, tampoco les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, junto con la gran comisión viene un equipamiento para que hagas la obra, amén. Y dice que cuando estés predicando, el Señor le agradará, y él confirmaba la palabra que decían los discípulos con prodigios, señales y maravillas. Las señales acompañaban y confirmaban la palabra que se daba, amén. ¿Qué quiere decirle? Que es importante la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 2. Dice, te suplico, te encarezco, te ruego, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su día cuando Él venga, que prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, y hay que predicar la verdadera doctrina, porque no agarrarán ya la doctrina ya pura, sino una doctrina contaminada, es la que les gusta, la del camino ancho, la que ofrece muchas ofertas, amén. Y es una premura predicar el evangelio. Entonces vemos que está este encargo que Pablo le hace a Timoteo estando en la cárcel: te encarezco delante, o sea, te encarezco este encargo, te comisiono delante, y le pone a Dios por delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su día, que prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo, amén. Ese encargo nos lo ha hecho. Entonces, cuando Él venga, Él quiere, hermano, que estemos predicando la palabra, porque si no, recibiremos duros azotes. Y es tan importante la predicación del evangelio, que las últimas palabras del Señor Jesús, antes de despegarse de esta tierra, de subir, estaba la multitud, sus discípulos, a toda la reunión. Ya ese es el último pasaje, de ahí ya se termina el evangelio, amén, ahí. Donde Él viene y teniendo la multitud, los discípulos, el último encargo que le dijo fue: y toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos, la gran comisión. O sea que era importante. Usted sabe que una persona cuando se va de una casa da las últimas recomendaciones y va a hablar lo que es más importante, el meollo del asunto, la raíz, o sea, de todo. Va a hablar lo que tiene más importancia. ¿Y cuál fue la última recomendación que hizo? Que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura. Ahora, Él prometió volver. Cuando venga, quiere encontrarnos, que estemos cumpliendo la gran comisión, que estemos dándole alimento a tiempo a la gente. Así, hermano, que la iglesia tiene que encenderse en la predicación del evangelio. ¿Usted cree, hermano? No estamos levantando gente aquí para leña, para el infierno. Estamos levantando gente para que se vaya para el cielo, amén. Y si siguen en esa condición, hermano, todos así pasivos y eso, y que no se esfuerzan, el reino de los cielos es para los que se esfuerzan, amén, y son valientes, amén. Con esto no vamos a llegar a ninguna parte. Las lámparas tienen que encenderse, el espíritu tiene que despertar, amén. Y tiene que usted asegurarse de que usted esté aprobado delante de Dios en la fe. Dice que mírese, examínese cada quien a sí mismo a ver si estáis aprobados en la fe. Porque si no estáis aprobados, Cristo no está en nosotros. Porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, iglesia, despierta entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una promesa. Hay mucha muerte, usted tiene que despertarse de todas esas iglesias, hermano. Hablo de la iglesia general. Usted no sabe que para evangelizar, usted va a una iglesia, hay una encuesta. Pueden haber 100 miembros, ¿cuántos van a evangelizar? 5. No van todos, ¿va? Otros, uno solo, nada más que está evangelizando, otros 3. Esto, de verdad que ha entrado un espíritu de insensibilidad y de muerte a la iglesia, de pasividad. Tenemos que despertar, mantener las lámparas encendidas, ceñidos vuestros lomos, en comunión con el Señor, y limpiar nuestras vestiduras. Amén. Tú tienes que limpiar tus vestiduras. No que el Señor las limpie. El Señor dice, pues, dice la palabra de Dios en Ezequiel, y termino con esto. Ezequiel capítulo 24, versículo 13, puesto que yo te limpié a ti, y tú no te limpiaste, en tu inmunda lujuria padecerás, hasta que yo no sacie toda mi ira sobre ti. Cae ya en muerte espiritual el castigo de Dios para que la persona se levante.
es mejor a las buenas, amén. Entonces dice, yo te limpié y tú no te limpiaste, dice el Señor ahí. También dice que en una casa hay instrumentos de usos viles, unos de usos de otra y otros viles. Pero si alguno se limpia, o sea, tú eres el que tienes que limpiarte de inmundicia, fornicación, todas esas cosas. Será instrumento útil, usado para toda buena obra. Dice, hacer morir, o sea, no yo no te voy a hacer morir lo terrenal, eres tú. Hacer morir, ese es Colosenses 3:5, hacer morir todo lo terrenal que hay en ti, es una orden imperante, el verbo está en forma imperativa, amén. Hacer morir, o sea, el Señor le demanda que uno mismo es el que tiene que hacer morir las griterías, vulgaridades, fornicación, adulterio, todas esas obras. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. O sea que es uno mismo, hermano. Limpiémonos, o sea, desde el apóstol Pablo no dice, pídanle a Dios que lo limpie. No, usted mismo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo se perfecciona? Cuando tú tienes temor a Jehová, ya no haces lo malo. Y ahí sí la santidad se perfecciona. Amén. Dios les guarde y les bendiga. Vamos a hacer aquí el llamado.